Bien, vamos a esperar un poco que se conecten algunos amigos. Bien, pues. Vamos a esperar un poco que se conecten algunos amigos. Bien, reciban todos nuestros seguidores de Magazine Jurisprudencial las cordiales noches. El día de hoy, miércoles, vamos a estar a cargo de una ponencia, un conversatorio también de el reconocido fiscal actualmente, el doctor Jorge Romero Osorio. El doctor es actualmente fiscal penal titular del Distrito Fiscal de Ancash. Asimismo, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y también es catedrático de la Universidad Santiago de Túnez de Mayolo. Vamos a abordar un tema muy importante, que es justamente cuáles son los límites respecto al control constitucional de las leyes penales. Para eso vamos a dar paso ya a nuestro gran ponente. Adelante, doctor Romero. Buenas noches, mi estimado tocayo Jorge Anco. Un gusto recibir la invitación de la revista jurídica Magazine Jurisprudencial para hablar de un tema que, si bien es cierto, ha dejado de ser aplicado en algún parte de tiempo, en esta parte de tiempo. Considero ya que posteriormente va a haber una implicancia y también va a ser un tema que va a ser abordado por los constitucionalistas y penalistas a raíz de nuevas reformas penales que se den a consecuencia justamente de este estado de emergencia por la pandemia que nos aqueja actualmente. Buenas noches. Bien, doctor. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, sus primeras expresiones, posiciones respecto a los límites que pueden existir? Porque, claro, uno conoce un poco que se puede hacer un control a través de una acción de inconstitucionalidad respecto a determinadas normas que puedan ser emitidos por el Poder Legislativo. Y también hay otro mecanismo que ya lo hacen los mismos jueces a través de un control difuso respecto también a un caso concreto, ¿no? La inaplicación de la norma a través de un control difuso, pero respecto a un caso concreto. Entonces, estos mecanismos justamente se han dado para que se pueda existir un control respecto a aquellas leyes penales que se consideren inconstitucionales. De modo que se entiende también que no es, digamos, una facultad absoluta, sino que tiene que haber un límite y un control respecto a ello, a efectos de que no haya un conflicto siempre necesario entre lo que pueda decir el Tribunal Constitucional y la emisión de un precepto por el Poder Legislativo, ¿no? ¿Se puede tener los límites, doctor, respecto a ese control constitucional de la ley penal? Sí, bueno, este tema ha sido abordado hace una década atrás por parte de constitucionalistas españoles, específicamente desde el ámbito constitucional y también de la teoría general del derecho y filosofía del derecho. Manuel Atienza publicó un libro ya por los entrados años de los 90, en donde postulaba respecto a las racionalidades de la legislación penal. Él postulaba que el legislador penal, al momento de tipificar un delito o sancionar el mismo, tenía que realizar bajo unos criterios de racionalidad. Criterios de racionalidad que él los denominó, en primer lugar, de carácter teleológico,
pragmático, ético y sobre todo el carácter lógico formal. Estos criterios posteriormente ya como posteriores constitucionalistas lo adoptaron, sobre todo desde el ámbito penal. José Luis Díaz Repollés adaptó estos criterios para efectuar el control constitucional de las leyes penales como criterios de razonabilidad, ¿no? Y luego, posteriormente, otros autores ya españoles, seguidores ya de Díaz Ripollés, consideraron que estos criterios tenían que ser adoptados en el control constitucional de las leyes penales, como límites. Es decir, el juez constitucional, cuando analiza la constitucionalidad vía interpretación de una determinada norma penal, sea desde el ámbito del control formal, es decir, desde el procedimiento, cómo se dictó la norma, o desde el ámbito material, desde señalando ya si esta ley vulnera algún derecho fundamental, tiene que tener en cuenta estos criterios. El criterio principal es el criterio teleológico, es decir, y el criterio teleológico conjuntamente con el criterio ético. Es decir, el criterio teleológico busca las finalidades, es decir, ¿qué busca esa norma penal y qué cumple en la sociedad? Si es una norma penal que ya cayó en desuso, que no tiene necesidad, que existe otros medios que posibiliten su control a través de otras vías menos lesivas que el derecho penal, entonces ahí el juez constitucional puede ingresar. Ahí sí el juez constitucional puede tratar de declarar la inconstitucionalidad material de esa ley, de ese tipo penal, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de violación sexual de menor de edad de 18 a 14 años, ¿no? Que ya el Tribunal Constitucional hizo una labor de control constitucional, de constitucionalidad parcial de este delito, del 170 del Código Penal. Ahora, este criterio que es el criterio teleológico de la finalidad también tiene que ir relacionado con otro criterio, que es el criterio de lo que se refiere al criterio axiológico, ético. ¿Y qué implica este criterio ético? Que la norma penal, al momento de ser analizada, tiene que también ver si protege determinados bienes jurídicos esenciales en la sociedad. Si regula bienes jurídicos que no tienen necesidad de protección, ya que en otras vías está protegida, tampoco no habría necesidad de que esta norma penal siga vigente y sea expulsada del ordenamiento penal, del ordenamiento jurídico penal a través del control constitucional. Pero esto implica también que el Tribunal Constitucional se arrogaría funciones legislativas, ¿no? Es decir, se convertiría en un legislador negativo al expulsar normas que el legislador democrático ha legislado y se ha promulgado en un determinado estado, en este caso el peruano. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo evaluar si una norma penal cumple la finalidad ética y la finalidad teleológica? ¿Cómo delimitar ese tema de análisis? Y ahí ingresa, pues, como instrumento principal, que ya el Tribunal Constitucional lo ha aplicado como método y a la vez como principio, el tema del test de proporcionalidad, ¿no? En donde, bajo los subprincipios de necesidad, de necesidad, se evalúa el criterio ético, el criterio, en este caso, ético o axiológico, ¿no?
y el teleológico a través del subprincipio de la finalidad, ¿no? De lo que busca esta norma proteger. Pero hasta ahí nosotros vemos, ya, está bien, hay criterios, hay un método, pero ¿cómo evaluamos una norma penal? La vamos a evaluar desde el análisis de la teoría general del derecho, de la filosofía del derecho, del derecho público. No, ahí ingresa el derecho penal, específicamente lo que se denomina la teoría del delito y específicamente dentro de la teoría del delito los principios que rigen al derecho penal. ¿Y cuáles son esos dos principios que se adecuarían a este criterio o a estos criterios de razonabilidad, ¿no? El criterio de axiológico, ¿no? El criterio de razonabilidad axiológica, ¿con qué principios del derecho penal se adecuaría? En este caso, si estamos buscando el aspecto de los valores, los bienes jurídicos, se estaría aplicando con el principio de mínima intervención y subsidiariedad, ¿no? Es decir, estos dos principios penales que ya existen en la doctrina penal pueden ser aplicados bajo este criterio con el método del principio de proporcionalidad. Ahora, el teleológico, la finalidad de la norma penal, este criterio se debe adecuar con qué principio del derecho penal, con el principio de la última ratio. Es decir, tener en consideración que una norma penal es la última razón de protección en un derecho penal, en un ordenamiento penal jurídico, cuando las demás vías son ya difíciles de poder ser aplicables o que puedan controlar a la conducta social que pueda ser anómala en un determinado estado. Entonces, para concluir en este punto, vemos que existen criterios de razonabilidad que son aplicados con el test de principio de proporcionalidad y estos a la vez tienen relación con la aplicación de los principios del derecho penal general o de la teoría del delito. Teniendo en cuenta estos tres bloques, ahí recién el juez constitucional puede ingresar y analizar una norma penal y si considera que no se cumplen con estos presupuestos, se expulsa la norma penal. Ahora, si no ocurre eso, y hay que tener en cuenta un principio que también existe en el derecho constitucional, que está denominado al principio de presunción de constitucionalidad de toda ley. El juez constitucional tiene que presumir que toda norma es constitucional y tiene que probar a través de la argumentación jurídica aplicando los principios que se han mencionado y los criterios y el método de proporcionalidad si efectivamente esta norma no cumple con los presupuestos y principios que la dogmática penal y la teoría del delito lo señalan. Y ahí recién el juez constitucional puede estar habilitado a declarar inconstitucionalidad. En el caso peruano solamente hubo un caso, que fue el que mencioné, del delito de violación sexual. De ahí, todos los demás cuestiones, en este caso, procesos de inconstitucionalidad que se han planteado, han sido declaradas infundadas, ¿no? Y eso es porque el Tribunal Constitucional, por su falta de legitimidad democrática en la designación de sus magistrados, ya que son elegidos por el Congreso, a veces no se consideran pues tan legítimamente representantes de la sociedad como sí lo hace un parlamentario o legislador, que sí es elegido por el pueblo. Entonces, eso es también una suerte de un aspecto
que conlleva que el juez constitucional sea bien cuidadoso al analizar la constitucionalidad de una norma, sobre todo la penal, en este caso. Bien, lo que nos dice usted entonces es que la labor que tiene que hacer el Tribunal Constitucional al hacer el control constitucional justamente de la norma es que haga un control cauteloso, ¿no? Así es. Simplemente determinar el encuadramiento constitucional de una norma y abstenerse de cualquier otra evaluación de calidad de la misma norma, ¿no? Solamente evaluar el tema de encuadramiento. Yo quisiera preguntarle a usted un poco sobre si, tomando en cuenta estos principios que usted ha mencionado de necesidad, proporcionalidad y también el tema ético, axiológico, mm, se podría sancionar a partir de ello penalmente una conducta que solo ofenda, digamos, los sentimientos de la otra persona, por ejemplo, ¿no? Aquellos, eh, aquella conducta que se materializa por el hecho de quemar una bandera, o el maltrato animal, o, digamos, la profanación de una tumba, ¿no? Estas conductas que en principio dañan el sentimiento de la otra persona, pueden ser justificables una sanción penal, tomando en cuenta los principios que usted ha mencionado, según su punto de vista, por favor, doctor. Gracias por la pregunta. En efecto, esta expansión del derecho penal, parafraseando a Jesús María Silva Sánchez, ha conllevado a que nuevas conductas, pues, que anteriormente no se consideraban o no tenían, pues, la necesidad de regularse en el ámbito del derecho penal, se han trasladado y actualmente se han tipificado como nuevos delitos. Hay que tener en cuenta, en el caso, por ejemplo, planteado por ti, respecto al tema de la cuestión de la protección de los derechos bueno, no derechos de los animales, sino el derecho de protección animal, porque el animal no es un sujeto de derecho, pero a quien se protege es al ser humano, a la persona, quien se ve afectado, pues, en este caso, en su dignidad, cuando advierte el sufrimiento de un animal y que éste puede afectarlo como persona. Para este análisis hay que tener en cuenta no solo los principios del derecho penal que se han mencionado, sino también otro principio que también puede ser aplicado en este caso, que es el principio de lesividad. La lesividad, ¿qué significa? Que hay que determinar que ese bien jurídico que se pretende proteger sea dañado, ¿no?, con una conducta que afecte no solamente al individuo, a la persona en sí, sino a la sociedad en su conjunto. Que afecte los valores sociales, parafraseando a Klaus Roxin, que sean vitales para una sociedad. Si no son valores vitales para una sociedad y simplemente son aspectos de defensa, de determinada protección de derechos, en cierto modo particulares de una determinada sociedad, no se cumpliría con este principio de lesividad. Y por lo tanto también el principio ético, es decir, el valor que protege esta supuesta norma, esta norma penal, tampoco no cumpliría ese nivel de protección de un valor esencial para la sociedad. Entonces también ahí tendríamos que determinar, pues, que en efecto el derecho, en este caso el maltrato animal, es más que una conducta tipificada como un delito, es una conducta más que infringe normas de carácter que podrían ser protegidas en el ámbito administrativo, ¿no?, a través de una multa o sanciones. En cambio,
Por ejemplo, trasladando ese ejemplo hacia el otro aspecto, hacia el aspecto ya inverso. Seres humanos indigentes que son, en este tiempo del COVID, hemos visto por la tele, por la prensa, por la televisión, sobre todo, que felizmente han sido acogidos y han sido llevados, por ejemplo, a la Plaza de Hacho, ¿no? Para ser protegidos por este tema de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos ciudadanos que nosotros, como sociedad, ni el Estado, a través del gobierno, no se encarga de proteger, ¿no? ¿Acaso el tener a un indigente o a un ser humano que está sufriendo condiciones completamente carentes en su vida, viviendo en la calle, debajo de un puente, no afectarían, en cierto modo, también a la sociedad en su aspecto de la dignidad del ser humano? No solamente a la persona que está padeciendo esto, sino también a la propia sociedad, al padecer o advertir ello. Entonces ahí nosotros también nos damos cuenta que en este caso sí pues habría una suerte de lesividad hacia un bien jurídico vital, que es la vida y la salud de estos seres humanos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el legislador no se preocupa de la protección de ellos, ¿no? Entonces, hay que ser bien cautelosos también en el tema de proteger qué determinados bienes y qué es lo que se busca. No solamente es proteger por proteger a través de un delito, sino también ver los efectos y los costes sociales, ¿no? Si vemos que esta protección a nivel penal no es suficiente porque la sociedad no interioriza la norma penal prohibitiva, entonces, ¿qué pasa? ¿Significa que el ser humano, el ciudadano, no le incumple la norma penal? ¿No está propenso a cometer delitos? No. Nosotros lo ponemos propenso a cometer delitos porque tipificamos conductas que para un ciudadano no tienen pues completa relevancia para la sociedad, ¿no? Entonces, cuando el legislador también tipifica una conducta, es porque está considerando que ese comportamiento es lesivo no solamente porque el legislador lo ve, sino porque la sociedad lo percibe y es lesivo para todos, no solo para la víctima, sino para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, atendiendo a tu respuesta, en ese caso de lo que has planteado, no cumpliría pues estos criterios de razonabilidad y podría ser pues objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. Bien, doctor. Ahora, un poco llevando su explicación en esta respuesta, yo me atrevería a preguntarle también, o en todo caso a comentarle, eh, el principio de proporcionalidad lo que trata es alcanzar la pena mínima eficaz, ¿no? Porque, digamos, tenemos un problema y veamos cómo lo afrontamos con la manera menos punitiva posible, ¿no? En primer punto. Y lo otro que lo que se busca, he entendido también de su respuesta, lo que se busca a través de un control es la eficacia de la pena, se dice, ¿no? Cuando el legislador propone, mejor dicho, un precepto legal a efecto de sancionar una conducta determinada, lo que se está buscando es que, que la pena cumpla un fin, ese castigo cumpla un fin y sea eficaz. Pero la pregunta, digamos, iría por lo siguiente. ¿Eficaz para qué? ¿Para cuál de los fines, no? Nos preguntaríamos. ¿Para castigar de manera retributiva o para buscar resocializar? ¿O una pena, buscaríamos una pena eficaz más bien para garantizar en la sociedad el cumplimiento de una norma penal? O sea, un poquito concluyendo la pregunta es si es que cuando nos referimos que buscamos a través de un proceso legal que la pena sea eficaz, ¿cuándo será eficaz? Cuando haya una sanción respondiendo al fin retributivo de la pena,
al fin de resocialización o al de garantizar el cumplimiento de la norma a la sociedad, ¿no? Un poco por ahí va mi pregunta, doctor. Si podría explicarnos, por favor. Claro, gracias. Claro. Esto ya está referido a la teoría de la pena también, ¿no? Lo que hemos hecho el análisis anteriormente ha sido todo el tema de la teoría del delito propiamente, bajo los principios ya antes referidos. Pero la pena no puede, la teoría de la pena no es tampoco una teoría que está separada de la teoría del delito. Ambos conllevan. Porque la teoría del delito regula la conducta, el supuesto hecho de la norma penal. Y la pena, a través de la teoría de la pena propiamente dicha, ya regula la consecuencia de ese comportamiento. Entonces tiene una relación, causa-efecto. Si nosotros buscamos cambiar a la sociedad con el derecho penal, en realidad estamos equivocados. Eso en primer lugar. Porque la sociedad no puede cambiarse a través de una medida, del ordenamiento jurídico grave. Una sociedad, en este caso las personas que la componen, no pueden ser amenazados por una sanción penal y con ello cambiar su comportamiento. El comportamiento del ser humano hay que tener en cuenta que es libre, ¿no? Libre. Ahora, ¿que puede ser limitado? Sí, y existen normas limitativas como el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho laboral, en determinados espectros de la sociedad. Entonces, el derecho, sacando al derecho penal, el derecho tiene todo regulado, todo. Lo que ingresa al derecho penal solamente es para solucionar aquellas conductas que ya no pueden ser solucionadas por este tipo de ordenamientos. Entonces, en realidad, lo que busca el derecho penal, a través, en este caso, de la teoría de la pena, es reafirmar el ordenamiento jurídico, la norma, que ha sido vulnerada por la sociedad, por el individuo. Eso es lo que busca el derecho penal. El derecho penal no puede buscar cambiar a la sociedad. Lo que hace es llenar esos huecos, esos vacíos que dejan los otros ordenamientos jurídicos que no son eficaces y trata de paliar eso, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la pena, que es más que todo, no es retributiva ni tampoco resocializadora per se, sino reafirmadora de una norma que ha sido vulnerada. Ahora, el individuo que ha sido sancionado y luego sancionado a través de un establecimiento penal y buscarle que de esa manera se reforme su conducta, en realidad con la pena es ineficaz. La resocialización de los seres humanos se hace a través de otras vías que son incluso fuera del derecho. La educación, sobre todo, es un ámbito que escapa del derecho y que forma a la sociedad. Habrá individuos que sí, son renuentes a la norma, no aceptan los preceptos normativos. A ellos lo que se hace es sancionarlos, reafirmando la norma y buscando que esta persona en un establecimiento penal se reeduque. ¿Se reeduque para qué? Para que comprenda, ¿no? El ordenamiento jurídico en el que vive y acepte las normas de una sociedad que existen en ella. Esa es la finalidad de la pena, ¿no? Que yo consideraría en ese aspecto. Bien, doctor. Otra pregunta que nace un poco de ese conversatorio es que ¿usted considera que es suficiente con las sentencias interpretativas que hace la Corte Suprema a través de los acuerdos plenarios a efectos de que determinada norma que colisiona digamos, con los análisis constitucionales que deben hacerse, bastaría en estos acuerdos plenarios, digamos,
para que determinados jueces analicen o puedan emitir sus fallos tomando en cuenta estos acuerdos plenarios? O sea, ¿serían suficientes estos acuerdos plenarios para darle una interpretación constitucional de determinadas normas penales o que necesariamente necesitamos otro mecanismo? Excelente tu pregunta, mi estimado Jorge Anco. Muy buena pregunta, porque esto nos lleva, nos lleva a un tema. El control de la labor el control constitucional es la última. Así como el derecho penal es la última vía, igual el control de constitucionalidad es la última vía. Es cuando ya la norma no se puede salvar por ningún otro medio. Pero nosotros tenemos que verificar previamente, y tú muy bien lo has hablado, por ejemplo, el tema de la argumentación jurídica y la interpretación de la norma. Toda norma jurídica, en este caso la ley penal, que tipifica una conducta, tiene que ser interpretada bajo los preceptos constitucionales, ¿no? Darle la justificación que protege un determinado derecho fundamental. Si no cumple con la justificación misma, entonces ahí recién recurrimos al control constitucional. La labor que hace la Corte Suprema, a través de los criterios de interpretación que realizan de una determinada norma, que por cierto lo hace adoptando criterios dogmáticos o de la doctrina de determinados autores, ¿no? Y esto lo convierte en una suerte de doctrina jurisprudencial, en cierto modo ayudan a que en la justicia ordinaria se pueda interpretar una norma y salvarla de su inconstitucionalidad. Pero igual, digamos que no se salva la constitucionalidad de este hecho, de esta norma. Y hay un control difuso, digamos, que plantea, por ejemplo, el juez, o se plantea determinarle un control constitucional vía un proceso respectivo. El juez constitucional, en este caso, tiene que también evaluar, ¿no?, a través de las sentencias interpretativas que tú has mencionado muy bien, y darle justificación a esa norma penal, darle cierto sentido constitucional, y si de cierto modo esta norma carece de ciertos defectos, aplicar una sentencia interpretativa aditiva, es decir, añadirle algo a esa norma para salvarla de su inconstitucionalidad, porque carece, por ejemplo, del principio de la ley certa, por ejemplo, ¿no? No tiene certeza lo que regula esta conducta. Esto no ha sucedido en el Perú, pero sí ha sucedido, por ejemplo, en Italia, donde se han regulado, por ejemplo, el tribunal, en este caso, la Corte Constitucional Italiana, añadió determinados supuestos en el delito, por ejemplo, de peculado en Italia, ¿no? Entonces, como la norma era demasiado laxa, demasiado abierta, el juez constitucional tuvo que aplicarle algunos parámetros en específico para darle seguridad jurídica, ¿no?, de aplicación de la misma a la sociedad. Y en otros casos se ha retirado un extremo de la conducta delictiva por declararla inconstitucional para salvarla la misma. Eso, por ejemplo, ha sucedido en el caso español, con el caso del delito de agresiones contra las mujeres, ¿no?, en el año 2008. Entonces, cuando se advirtió que un extremo de la norma se entendía que el sujeto activo era solo el hombre, esto violaba el principio de igualdad. Entonces, lo que señaló el Tribunal Constitucional Español es restringir ese criterio de señalar que el hombre es el sujeto activo, y le dio una definición y señaló que no es el hombre el que puede ser sujeto activo de este tipo de delitos, sino cualquier persona, incluyendo una mujer, ¿no?, en agravio de otra mujer. Entonces, este trabajo interpretativo, sea de manera aditiva o negativa, ha habido a nivel
global. No en el Perú, porque en el Perú sí se aplicó, pues, como les mencioné en un inicio, la expulsión del ordenamiento jurídico de un extremo del tipo penal del 170 del Código Penal, ¿no? Entonces, hay posibilidades incluso de salvar esa norma bajo sentencias interpretativas adictivas o negativas. Que claro, pueden ser incluso cuestionadas, tanto en España como en Italia han sido cuestionadas porque prácticamente el juez constitucional se vuelve un legislador, positivo o negativo, ¿no? Usurpando funciones del legislador, cuando su función es declarar o es constitucional o es inconstitucional determinado, ¿no? Bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta muy claro. Vamos a pasar a una pregunta formulada por uno de nuestros seguidores. El doctor Omar Cochachín Alvarón nos pregunta, ¿cómo sería el control lógico formal? Nos pregunta. Ok, buena, gracias por la pregunta. Eh, el control, bueno, más que todo el criterio, que es el criterio de razonabilidad lógico-formal planteado por Díaz Ripollés, es cuando la norma tiene que cumplir el criterio de la, en este caso, eh, eh, que sus parámetros lingüísticos sean entendibles, no solamente para el legislador o para el lego en derecho, sino para cualquier ciudadano. Es decir, que no determine un ámbito de incoherencia entre lo que se está prescribiendo y lo que se sanciona. Es decir, debe ser una regulación de la conducta de manera clara y cierta. ¿Y qué principio encontramos del derecho penal ahí? El principio de legalidad en su vertiente de la ley Schert. Es decir, que esa norma en la norma penal debe ser expresamente clara para poder nosotros, como ciudadanos, conocer qué es lo que el legislador nos está prohibiendo, que no hagamos, ¿no? Entonces, eso es el criterio de razonabilidad o la razonabilidad lógico-formal que menciona Díaz Ripollés y que es aplicado con este principio del derecho penal. Y agradeciendo la pregunta, también hay otro criterio, que es el criterio pragmático, que también es un criterio que ha aplicado Díaz Ripollés para el análisis de la racionalidad de una norma penal. Entonces, ¿qué es el criterio pragmático? Es decir, que esta norma sea aplicable pues en la realidad, que no sea pues una norma que sea del derecho penal simbólico. Por ejemplo, en el caso del delito de especulación, ¿no? El delito de especulación en el primer párrafo del tipo penal que lo regula, establece, del 234, si no me recuerdo, primer párrafo del Código Penal, señala que el que comete la especulación, comete el delito de especulación aquel que vende productos que sobrepasen los precios fijados por la autoridad administrativa. Ya. El problema es, está bien, puedo yo cometer ese delito, sí, pero el problema es, ¿dónde están esas normas administrativas que te regulan, o la autoridad administrativa que te regula cuál es el precio fijado para determinado producto? En este caso de primera necesidad. No hay, no existe, no existe esa norma, ese órgano administrativo. Entonces, esta norma penal, en ese extremo, carece, está en desuso prácticamente, ¿no? Porque no tiene aplicación en la realidad, porque no hay una autoridad administrativa que fije los precios, ni existe una ley que determine los precios establecidos en de bienes de primera necesidad para cometer uno el delito de especulación. ¿No? No existe. Ahora lo que ha hecho el Congreso de la República ha aprobado ya un proyecto de ley que esperemos que no sea publicado, aprobado ya como ley propiamente dicho y legislado, porque va a tener problemas de constitucionalidad, porque lo que ha modificado es y ha señalado
que ahora ya no se habla de bienes de primera necesidad establecidos por una autoridad administrativa, sino señala bienes de necesidad vital para la sociedad, y le ha quitado qué autoridad administrativa señale cuáles son esos bienes o fije los precios de esos bienes. O sea, deja en criterio al juez para que él diga y señale y él advierta en un proceso penal qué bien es de necesidad extrema y cuál bien no es. En lo general podemos nosotros decir, sí, un bien de primera necesidad puede ser, por ejemplo, la leche, pero quizás eso puede ser para un determinado grupo de personas. Y para otras personas, por ejemplo, es más vital otro tipo de alimento. Por ejemplo, los tubérculos. En el caso, por ejemplo, de los hermanos y hermanas del campo, que por cierto es el día del campesino, es su día, y bueno, también darles sus felicitaciones por este día a estas personas que apoyan a la sociedad hoy, ahora más que nunca, que son vital su función en este tiempo que vivimos de COVID para la alimentación de la sociedad. Entonces, ese criterio, por ejemplo, es también ambiguo. Es ambiguo. ¿Quién la va a determinar? ¿El juez? ¿El fiscal? ¿El imputado lo tiene que interpretar? Entonces, dejar ese criterio tan libre genera que también se afecte el principio o este criterio de razonabilidad lógico-formal. No, en este caso pragmático, que no es aplicable a la realidad, pero también afecta el principio de lo que es el que habíamos hablado, el criterio este, de certeza, es decir, lógico-formal, ¿no? Es decir, que esa norma no tiene, a través del principio de legalidad, no cumple su principio de la ley Sherta, porque no existe una precisión en la norma de qué es un producto de primera necesidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos que también esa norma va a tener pues, problemas y vicios de inconstitucionalidad si es que llega a ser promulgada, aprobada y publicada por el Poder, en este caso por el Poder Legislativo y Ejecutivo posteriormente. Bien, doctor, muchas gracias. Agradecemos también la pregunta realizada por nuestro colega, seguidor Omar Cochachín Alvarón. Para hacerle recordar también a todas las personas que nos están viendo que nunca una ponencia va a ser, por más buena intención que se tenga, va a ser completada o va a ser plena. Sí podrá acercarnos a ser plenas con las preguntas que ustedes nos puedan hacer. De modo que para poder brindarles a ustedes una buena exposición y poder brindarles el conocimiento que ustedes esperan, les pediríamos que puedan, ustedes están habilitados para hacer las preguntas que tengan a bien hacer. Así que no tengan ningún temor, pueden hacer las preguntas libremente. Bien, doctor, un aspecto muy importante que se conoce desde que uno empieza a estudiar Derecho Penal es que el fin, o el sentido, mejor dicho, de una norma penal es que tendrá solidez siempre y cuando proteja justamente un bien jurídico. Eh, Sin embargo, hay determinadas normas penales que no protegen un bien jurídico. Por ejemplo, me atrevería a decir que el tráfico ilícito o el tráfico de influencias simuladas, por ejemplo, a mi criterio, no protegería realmente el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, ¿cómo podríamos abordar el control constitucional de determinadas normas como las que he mencionado cuando no protegen el bien jurídico? Claro, como ya mencioné, la protección de bienes jurídicos está relacionado con el tema del criterio de la axiológico, ¿no? O ético, ¿no? De protección de determinados bienes y valores vitales para la sociedad. No hay que olvidar que el tema de la administración pública es un bien vital para la sociedad. A pesar de que hay ciertas conductas
como las que has mencionado tú, en donde, en cierto modo, ni siquiera hay lesividad, aparentemente, una peligro concreto de la afectación de un determinado bien jurídico. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la administración pública se rige por el tema de que es un ordenamiento muy importante y vital en la sociedad. Esto por el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción sí es un fenómeno que no solamente afecta la estructura de la sociedad en sí mismo, sino también afecta los derechos fundamentales de la sociedad. ¿Cuáles son, por ejemplo, la salud, la educación, ¿no? Si hay corrupción en un Estado, este Estado no puede cumplir a cabalidad su función de protección de salud, de educación en una determinada sociedad. Entonces, esto conlleva a la afectación no solamente de aquellos educandos o pacientes de la salud, sino también a todos en conjunto, a toda la sociedad, ¿no? Porque eso no solamente le puede tocar a ellos, nos puede tocar a nosotros, nos puede tocar a todos, ¿no? Entonces, ahí sí yo justificaría en ese sentido que, por ejemplo, el tipo penal que has mencionado, el tráfico de influencias simuladas, sí tendría pues una razón de ser de protección. Pero hay otros tipos penales en donde ya se va a, ya ni siquiera se analiza el resultado, sino incluso los actos preparatorios o incluso hasta la ideación, ¿no? Eh, por ejemplo, se está proponiendo ahora también, por ejemplo, determinar la apología a otros delitos, es decir, no apología específicamente al terrorismo, que claro está, el terrorismo es algo que es vital, afecta a los bienes sociales de una determinada sociedad de manera grave, ahí está justificado. Y ya el Tribunal Constitucional también lo ha señalado así. Pero, por ejemplo, apologías a otro tipo de delitos, por ejemplo, el de insinuar, incitar a la comisión de otros delitos, como por ejemplo, incitar que a determinada persona X le ataquen, la dañen, le insulten, incluso atenten contra su vida. Por ejemplo, tipificar esa conducta como si fuera un delito propiamente individual, para mí no sería. ¿Por qué? Porque ya en el derecho penal, por ejemplo, existe lo que se denomina la figura de la cooperación. Dentro de la teoría de la autoría y participación, disculpen, no, la cooperación no, el instigador, ¿no? El instigador es cualquier persona que puede inducir a otra persona que cometa cualquier tipo de delito. Y es sancionado, claro, con pena reducida. Entonces, por ejemplo, ahí uno dice, bueno, hay que regular esa conducta de que esa persona incita delitos a través del Facebook o a través de medios de comunicación, sobre todo medios de redes sociales, ya. Pero ¿cómo vas a tipificar una conducta de esa naturaleza si, por ejemplo, ya existe, a través de la dogmática penal, teoría del delito, la aplicación de ese delito, ¿no? A través del delito propiamente que uno induce, simplemente, ¿no? Entonces hay que analizar, por ejemplo, y hay que tener cuidado también al analizar qué bien jurídico lo que se está pretendiendo proteger, ¿no? Eso es relevante y necesario en el tema del análisis de la constitucionalidad de una norma, ¿no? Bien, doctor, si no hay de repente más preguntas por parte de nuestros seguidores, está, podría ser darnos unas conclusiones respecto a su exposición. Sí. Por favor, si se tenga de repente a bien dar algunos puntos importantes que de repente no se han tocado hasta el momento y que usted quisiera siempre no dejar pasar. Adelante, doctor. Sí, agradezco justamente la oportunidad que me das para hablar justamente de este proyecto de ley que ha sido ya aprobado por el Pleno del Congreso, que falta todavía, respecto al tema de los delitos de especulación y acaparamiento. Ya analizamos y hemos hablado sobre el tema de la especulación, ¿no? Ya todas sus
problemas que va a haber de interpretación y todo ello, si es que llega a aprobarse esta ley. Ahora, el tema es el acaparamiento, y es algo que me preocupa. En el Congreso se está nuevamente tipificando el acaparamiento como delito. El acaparamiento en el año 2008 a través del TLC que firmó Perú y Estados Unidos en el gobierno de Alan García, del extinto expresidente Alan García, se derogó esta ley, este delito, ¿no? Porque el tema del acaparamiento, es decir, el de ocultar bienes para su venta, para luego buscar con ello que se incremente el precio o desestabilizar el mercado, el consumo de los ciudadanos de un determinado producto, fue analizado en ese momento que correspondía al Indecoping regular esta conducta como conductas anticompetitivas y conductas de competencia desleal y en este caso de conductas prohibitivas en el mercado, ¿no? Entonces lo rebajó el legislador al ámbito penal, al ámbito administrativo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora? El legislador nuevamente quiere pretender tipificar esta conducta, casi con los mismos términos, ¿no? Solamente añadiéndole el tema del estado de emergencia, de la situación de emergencia que puede ocurrir, por ejemplo, lo que vivimos actualmente, y bajo ese contexto lo está tipificando nuevamente. ¿Qué va a suceder si este nuevo tipo penal se aprueba? Va a ser declarado inconstitucional, lamentablemente. Por más que el legislador lo apruebe, va a ser declarado inconstitucional porque bajo el principio en este caso de retroactividad benigna, si una norma anteriormente, una conducta fue descatalogada como delito y nuevamente se pretende catalogarla o tipificarla como tal, lo que estamos trayendo es que el imputado se arrogue bajo este principio de retroactividad benigna y señale, pero mi conducta no fue delito anteriormente, no fue considerada por el legislador. Y ahora nuevamente tú, Estado, a través del Poder Legislativo, me vienes a decir que este comportamiento se va a convertir en delito. No, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué criterio estaríamos empleando acá? El criterio de razonabilidad pragmática. Es decir, tú no puedes aplicar una conducta, tipificarla como delito, cuando previamente ya la señalaste que no es, ¿no? Es como si volvemos a tipificar, por ejemplo, el adulterio como delito, o el desacato como delito, ¿no? O el delito de violación sexual de 14 a 18 años, nuevamente, nos equivocamos, nuevamente hay que tipificarlo con delito, no importa si hay voluntad o consentimiento, en este caso, de la víctima. No se puede realizar eso. Entonces, esto, si es que llega a aprobarse esta ley, va a haber pues cuestiones de planteamiento de proceso de constitucionalidad que va a plantear muchos imputados o personas o colegios de abogados que planteen esto, o también vía control difuso. También el juez puede hacer esta aplicación bajo un tema de consulta ante la Sala Suprema Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, ¿no? Inaplicando esta norma para un caso en concreto, ¿no? Eso yo quería compartir. Y finalmente, para cerrar todo este tema, para aquellos que quieran analizar o profundizar este tema del control constitucional de las leyes penales, yo los invito a que puedan ingresar, en este caso, a mi página de Facebook, www.jorgeluisromeroosorio.com, y ahí está publicado mi artículo que hice de este tema, ¿no? De manera ya más completa, ¿no? Incluso la tesina con la cual también hice de esta investigación como parte para mi grado de magíster en Derecho Constitucional, ¿no? Entonces, para los que tienen interés en ahondar más estos temas, pueden acudir ahí y pueden revisar este tema. Y asimismo,
también señalar que este control constitucional que hemos analizado todo este tiempo, esta hora, es un control post-legislativo, es decir, un control que se hizo luego que la ley se promulgó. Pero también se podría dar un control prelegislativo, es decir, cuando la norma está aún en formación, como está pasando, por ejemplo, con el delito de especulación y acaparamiento, ¿se podría realizar un control constitucional ahí? Sí, también se puede realizar. Y bajo el criterio de la forma, en este caso control de inconstitucionalidad formal, se puede también incluso cuestionar cuál fue el procedimiento legislativo que dio a nacer esta norma, si se cumplieron todos los procedimientos constitucionales preestablecidos. Y también, asimismo, si establecer si se cumplieron los criterios de costo-beneficio, de utilidad práctica, de utilidad de beneficio social, todo ello, ¿no? A través de la técnica legislativa que adoptó el legislador. Claro, ese es un tema que aún todavía no está muy analizado y también les invito, próximamente va a salir una obra colectiva de mi parte con otros autores y justamente de ese tema, del control preventivo o control prelegislativo de la ley penal, voy a publicar un artículo en donde se va a analizar a mayor profundidad este tema. Bueno, eso era todo lo que quería decir y agradeciendo nuevamente a Magazine, a la revista Magazine Jurídica, Magazine, por su cordial invitación. Muchas gracias, doctor. Sin embargo, no quisiera, doctor, si me permite, y abusando un poco de su tiempo, no quisiera Sí. acabar este conversatorio muy útil. De todas maneras, nos va a servir a todos quienes necesitamos, en base a su experiencia y también a su trabajo académico. No quisiera acabar esta entrevista preguntándole un poco acerca de lo que el último punto que se abordó, que es respecto a que si anteriormente eh, un concepto legal que había sido, digamos, fijada por el Tribunal Constitucional como, digamos, valga la redundancia, inconstitucional, y que hoy en día se pretenda promulgar nuevamente el delito de acaparamiento. ¿No considera usted, le digo mi pregunta, de que la exigencia social a través del tiempo o la interpretación social, sustentada un poco por la hermenéutica, de que lo que anteriormente no era delito, hoy sí podría ser delito? En tanto la sociedad va cambiando, se va regenerando, va interpretando a través del tiempo y el espacio, calificando a una conducta que anteriormente no podría ser delito, pero que hoy sí. Entonces, ¿no considera usted que la justificación a que el acaparamiento el día de hoy sea determinado como un tipo penal se encuentre evidentemente justificado por esa explicación? ¿O cómo lo ves? Sí, sí. Muchas gracias de verdad por la pregunta. Es muy interesante lo que has mencionado. Y esto me lleva también a ver una solución, porque tampoco no hay que ser rígidos y decir, ¿sabes qué? Ya, principio de retroactividad benigna y ya no se puede tipificar nuevas conductas. En realidad, si esta norma, este nuevo delito de acaparamiento se vuelve a tipificar, ¿no? Digamos ya como delito se aprueba y todo esto, obviamente que va a ser declarado inconstitucional, eso sí, no podemos, es obvio que va a suceder. Lo que sí podríamos buscar la solución es respecto a la norma, a la ley que derogó ese delito. Es decir, ya no hablar de la nueva norma, porque la nueva norma en realidad se va a declarar inconstitucional por este principio de retroactividad benigna. Pero sí se podría analizar la constitucionalidad de esta norma del 2008 que declaró despenalizó el delito de acaparamiento. Y la pregunta es, ¿se podría declarar inconstitucional una norma, una ley que derogó un delito? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque sus efectos
sigue en el tiempo. No es que solamente en el 2008 ocurrió y se quedó ahí sus efectos. Siguen hasta ahora. Por eso es que ahora, si se vuelve a tipificar, se va a aplicar el tema del indubio pro, que diga la retroactividad benigna. Y así sucederá hasta siempre. ¿Podríamos declarar inconstitucional esa norma que derogó un tipo penal? Sí. Analizando si esa destipificación, esa derogación, cumplió también los análisis de estos criterios de razonabilidad. Si era razonable tipificar, destipificar una conducta que quizás para ese tiempo, como tú dices, no era riesgosa, pero para ahora, tiempos de COVID, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el criterio del legislador en aquel entonces? Se hizo bajo el amparo de ¿qué? De criterios de establecimiento de desarrollo legislativo por, provocado, causado por el tema de la aprobación e implementación del TLC con Estados Unidos. Si fue por esa justificación y el legislador lo hizo así, claramente esa ley es inconstitucional, porque así como analizas la constitucionalidad de una norma que puede declarar una conducta, un determinado comportamiento como delito, así también debe analizarse aquella norma que destipifica o deja de calificar como delito una determinada conducta, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, también puede analizarse. Y revisando esa norma del año 2008, no se hizo ese análisis del por qué se derogó este delito y se señaló que era una mera infracción administrativa, ¿no? Entonces, podría ahí aplicarse un control de constitucionalidad de esa norma y declarar inconstitucional. Y al declararla inconstitucional, ¿qué pasaría? Que desde la declaratoria de inconstitucionalidad que el juez constitucional, a través del Tribunal Constitucional lo haga, digamos en este año 2020, sus efectos de este delito, nuevamente ya existente en el ordenamiento jurídico, serían aplicables desde esta fecha, es decir, desde la fecha que se declaró su inconstitucionalidad. No podría ser con efectos retroactivos, ¿no? O sea, hacia atrás, no podría ser aplicado. Tendría que ser para el posteriori, como si estuviera la ley entrando nuevamente en vigencia, ¿no? Algo así, podríamos decir. Entonces, la posición que yo estoy dando y ahorita la solución que me estás, tú, gracias a tu pregunta, me estás llevando a hacer, es una postura que puede ser incluso objeto de investigación, ¿no? ¿No? Porque que yo sepa, aún no se ha declarado a nivel nacional ni que sepa a nivel internacional la inconstitucionalidad de una norma que ha destipificado un delito, ¿no? O ha despenalizado un delito. Y podría hacerse el análisis, ¿no? Y gracias por la pregunta que me has formulado para hacer. No, gracias a usted, doctor, por tomarse el tiempo de poder responder con sus conocimientos las interrogantes que nos hacemos nosotros. Doctor, solamente de repente, por el tiempo que usted nos está brindando, quizá en un minuto nos pueda responder la última pregunta que nos ha hecho un seguidor, el doctor Junior Abel Chávez, nos pregunta algo con lo que yo usted mencionaba anteriormente, en una de sus respuestas. Pero él nos dice, ¿no? Respecto a las especulaciones de los precios del mercado en algunos productos de primera necesidad y medicinas a propósito de esta pandemia que todos estamos viviendo, hace unas semanas se aprobó la Ley de Especulaciones y Regulación de Precios por nuestro Congreso de la República. ¿Cuál es la función del funcionario público y la Administración de Justicia para otorgar la efectividad del cumplimiento de dicha ley? Esa es la pregunta que nos hace el amigo Abel. Sí, buena pregunta. Todo funcionario público, sea del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de órganos autónomos como el Ministerio Público, están obligados a cumplir la ley. Ese es un criterio o principio que desde la Revolución Francesa se ha inculcado. Pero hay que tener en cuenta que a través del desarrollo del constitucionalismo y el neoconstitucionalismo,
la ley se tiene que interpretar bajo criterios constitucionales e incluso ahora bajo criterios convencionales, ¿no? Todo funcionario público, desde la más mínima jerarquía hasta la más alta, tiene que aplicar, no solamente es aplicar la ley por aplicar, tiene también la posibilidad de aplicar control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Bueno, control constitucional está reservado para los jueces, pero el control de convencionalidad lo puede hacer cualquier funcionario del Estado, ¿no? Pero obviamente que ese control que realice el funcionario público tiene que estar debidamente fundamentado. No es aplicar este control sin justificar, ¿no? Porque ahí sí estaría cayendo en un prevaricato, en un delito de prevaricato, ¿no? En el caso de los jueces y fiscales, ¿no? Pero si justifica y da las razones por las cuales determinada norma considera que es inconvencional, o en el caso de los jueces que considera que es inconstitucional, tiene que justificar sus razones, ¿no? Bajo principios, razones, criterios, ¿no? Que se ha mencionado, por ejemplo, en esta exposición, y debidamente justificado, ¿no? Ahora, lo que ha mencionado nuestro amigo respecto a esta ley sí se hace referencia a lo que estoy mencionando, no es todavía una ley, es un proyecto de ley que se ha aprobado aún y que tiene que todavía ser aprobada como ley per se, ¿no? Ante el Pleno del Congreso. Entonces, aún todavía está en veremos este tema de la regulación de los precios, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado cuando se analiza una norma, ¿no? En principio, todo funcionario público tiene que cumplir lo que dice la norma, la ley, ¿no? Pero, como he mencionado, existen estos controles de constitucionalidad y convencionalidad que pueden ser aplicados debidamente, claro, fundamentados por el funcionario en un caso en concreto, ¿no? No en general, obviamente, es un control interpartes, hasta que sea declarado su inconstitucionalidad a través del control concentrado del Tribunal Constitucional, que es erga omnes, es decir, con efecto para todos, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Jorge Luis Romero Osorio, por tomarse un tiempo de estar con nosotros el día de hoy y poder absolver algunas interrogantes que nos hemos podido plantear también a aquellos que le hemos escuchado. Esperamos contar con su presencia también para otra oportunidad, ha sido muy grato escucharlo. Si nos podría, por favor, finalmente repetir cuál sería su página para poder representar al doctor, que es tan amable. Ah, sí, gracias. Bueno, la página es www.jorgeluisromeroosorio.com. Ahí no solo van a encontrar publicaciones que he hecho, sino también videoconferencias que también he realizado sobre determinados temas constitucionales y penales. Sí, para aquellos que quieran estar interesados en lo que es dogmática penal y teoría de la interpretación en derecho constitucional, pueden ahí investigar y pueden un poquito empaparse sobre esos temas que he realizado en este tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias. Ha sido entonces la ponencia y el conversatorio desarrollado por el doctor Jorge Luis Romero Osorio, que ha tenido la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. El doctor es fiscal del distrito de Ancash y es catedrático también de la Universidad Antonio de Mayolo y también tiene magíster en Derecho Constitucional en la Universidad de España. Muy bien, agradecemos haber sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los seguidores por continuar con nosotros y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.